2019, nos encontramos presentes en la sala número 2 del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Efecto de celebrar audiencia de casación relativa al toca C-152/2018 del índice de la sala colegial. Recurso que fue interpuesto por el Ministerio Público y en defensa particular en contra de la sentencia absolutoria de fecha 30 de abril de 2018, pronunciada por el Tribunal Oral Judicial Abraham González, dentro del juicio oral 3/2018 Lara, por los delitos de homicidio calificado y violación, ambos con penalidad agravada. La presidenta del índice de casación estará integrada por el licenciado Juan magistrado de la primera sala penal, en su carácter de presidente. El licenciado Dr. Javier Cadamantes Are, magistrado de la sexta sala penal, y el licenciado Rafael Muñoz Quintana Ruiz, magistrado de la quinta sala penal. Muy bien, como ha sido anunciado por nuestra compañera, vamos a dar inicio a esta audiencia con la precisión de que la sentencia del juicio oral 3/2018 es absolutoria por el delito de violación agravada y es condenatoria por el de homicidio calificado. Para dar inicio, ahora sí, individualizaremos a las partes que concurren a esta audiencia y por lo tanto le pregunto, licenciada, ¿con qué carácter concurre? Buenos días, su señoría. No, perdón. Buenos días, licenciada. Por la defensa. ¿Será quien lleva la voz entonces? Sí, sí. Debo saludarlo, hace rato que no lo veía Gracias. por alguna de mis salas. Para iniciar el debate, como es un recurso que interponen las partes, me gustaría en primer término escuchar a la defensa si hay alguna manifestación que quiera hacer, algún señalamiento respecto a lo que ya nos ha hecho llegar por escrito y que hemos analizado en este colegio, algo en el que quiera hacer énfasis, estamos atentos a escucharlo. Sí, soy nomás ratifico en todos y cada una de las partes los agravios que presenté oportunamente. Sí, muchas gracias. ¿Habrá alguna manifestación entonces al Ministerio Público? Le pregunto respecto a los planteamientos que hizo la defensa. No, ninguno, su señoría. Y respecto a los agravios presentados por diverso agente del Ministerio Público, téngaseme siendo todos y cada uno, haciendo los míos todos y cada una de sus partes, por lo tanto solicito se resuelva conforme a la petición hecha en los mismos. Gracias. Nosotros, como parece que quien conduce la audiencia es la gente del Ministerio Público, no es cierto. Escucharemos si tiene alguna manifestación respecto a los planteamientos que hizo el Ministerio Público en su escrito de agravios que le fueron compartidos. Sí. Muy bien. Mire, entonces, si así me lo permiten mis compañeros de este colegio, creo que no hay ninguna aportación adicional, además de lo que nosotros ya hemos podido analizar y que hemos estado compartiendo para a partir ya de este momento dar por cerrada la etapa de debate en esta audiencia. Si no hay entonces ningún inconveniente o estamos de acuerdo en este colegio, lo que les pediremos a ustedes es que nos permitan solamente hacer un breve resumen de cuáles son los puntos orales que esta sala ha tomado en consideración para arribar a las conclusiones que hoy estamos en posibilidad de poder compartir con ustedes. Si así nos lo permiten, entonces haremos solamente un breve resumen de cuáles son estas aportaciones. ¿Sí? Bueno, pues les agradecemos mucho. Como nos dijo nuestra compañera al momento de anunciar esta audiencia, fue un recurso que interpusieron las partes y en el juicio oral se determinó que se absolvía a quien fue sentenciado por el delito de violación agravada, como también lo planteamos antes de iniciar esta audiencia, y se condenó por el homicidio o por el delito de homicidio calificado como agravado. Se impuso una pena de prisión de 30 años, se negó al sentenciado condena condicional, se condenó también a reparación de daño por la cantidad de 364,522 pesos y 40 centavos y se eximió del pago de gastos de proceso.
Como lo dijimos al principio, ambas partes recurrieron a esta determinación y esta sala ha hecho un análisis sí profundo, exhaustivo y cumpliendo con los nuevos planteamientos que nos ha hecho la Corte en el sentido de determinar que ya no son las pruebas que se plantean dentro de la audiencia, no hay una que podamos considerar la reina, como antes teníamos las confesionales así, hoy es una construcción de pruebas y esta construcción de pruebas además tiene que ver con esta construcción de ideas que se van dando dentro de ellas, que formulan el debate y que finalmente nos permiten hacer una comparación respecto a lo que plantea una de las partes y lo que plantea la otra y poder con estas mismas comprobaciones tomar una determinación que sea acercada a lo que fue la verdad histórica y que se convierta después en esta verdad jurídica. Por lo tanto, asumimos que cuando las dos partes están recurriendo en esta sentencia, pues nosotros tenemos que analizar de una manera más amplia y profunda no solamente los agravios que nos han planteado, sino tenemos que ser extensivos en los efectos que tiene. El Ministerio Público, ustedes seguramente recordarán, formuló acusación en el sentido de que el día 15 de mayo, en horas que no fueron precisadas, el acusado, que para esa hora, así lo planteó, había consumido alcohol y algunas drogas y se encontraba en forma voluntaria y se encontraba intoxicado, se introdujo en su domicilio a una menor, la agredió física y sexualmente, después él dice que se quedó dormido, que después vio, cuando despertó, que vio a la menor inerte y desnuda a su lado. Tomó entonces la decisión de desapoderarse del cuerpo, introduce el cuerpo en una bolsa de plástico color negro, sacó el cuerpo de la víctima de su casa, depositó en un vehículo, lo trasladó, lo depositó a un lado de unos mezquites, en un lugar se puede decir lejano de su casa, cercano de donde se encontraba, lugar en donde el jueves 19 de mayo del mismo año, aproximadamente a las 18 horas, con 30 minutos, fue localizado el cuerpo de la menor víctima, que tenía ya signos de descomposición. Durante el juicio oral, el defensor del acusado atacó dictámenes, en particular unos de ADN, alegó que existe insuficiencia probatoria, negó que quien fue acusado haya participado en la comisión del delito, ya que él dice que ese domingo, el mes de mayo, cuando salió del trabajo, se dirigió a su casa a descansar, se tomó un mezcal, se quedó dormido, que en eso llegó estuvieron ahí tomando en la casa del acusado, pero que él se quedó dormido como hasta las 10:45, que tenía puesta una alarma en su celular, se levantó y vio que todo estaba oscuro. Al salir del cuarto observó una bolsa negra enseguida del sillón, y como estaba pesada la jaló y la subió a la orilla de la cama, la abrió, vio 2 pies y se sintió muy mal y fue a buscar sin éxito, y luego se puso nervioso, que selló la bolsa con cinta, la sacó fuera a la banqueta, le marcó a su madre, le pidió la troca, condujo sin dirección y dejó la bolsa cerca de 4 Milpas y se regresó a su casa. Que después se fue a un curso a la ciudad de Chihuahua. Hay que recordar que estos hechos sucedieron en Camargo. Y regresó en camión a las 6 de la tarde, el martes, cuando volvió a ver a don Ramón. No le preguntó nada porque estaba la vecina, pero después se le olvidó, dice que se bloqueó. Y después de salir del trabajo ese día fue nuevamente a buscar a don Ramón, pero como tenía cerrado ya no volvió porque se le olvidó. En mérito a esta situación, el defensor concluye que existe insuficiencia probatoria porque se acreditó que en el lugar y el domicilio de los hechos estuvieron, además de él, otros 2 sujetos, y el Ministerio Público no realizó una investigación exhaustiva. En particular dice que no se indagó nada sobre un bat de béisbol. Esta sala colegiada
considera que se encuentran apegadas derecho a las consideraciones del Tribunal de Juicio Oral, en el que llegó a la conclusión de que se demostró la existencia del delito de homicidio agravado, esto previsto en el artículo 126 del Código Penal en relación al número 124. Y hacemos una relatoría de cuáles son las pruebas con las que este colegio llegó o arribó a la conclusión. También hacemos una breve reseña de las actuaciones que se dieron por parte del órgano de investigación y acusador, y que las voy a evitar primero por la crudeza y después porque seguramente ya son del conocimiento de quienes han concurrido a esta audiencia. Por lo tanto, como les he manifestado, consideramos que se encuentra pegada a derecho, además porque se evidenció que existió una conducta violenta, estos golpes contusos, directos y repetitivos, que fueron idóneos para provocar la muerte de la menor, de la niña que fue víctima. Respecto a la calificativa de ventaja, la sala considera de oficio y en suplencia de los agravios que ha expresado el defensor, que debe suprimirse de la sentencia la determinación del tribunal en el sentido de que se actualiza la calificativa de ventaja que está prevista en el artículo 136, en su fracción segunda, el inciso A del Código Penal, sustentada específicamente en el hecho de que se probó que el agente era superior en fuerza respecto a la víctima, una menor de 6 años de edad, en razón a que esa decisión contraviene lo previsto por el artículo 23 de la Constitución Federal, toda vez que el tipo agravado previsto en el artículo 126 del Código Penal consagra una pena de 30 a 60 años de prisión a quien prive de la vida a un menor de edad. Si la víctima era menor de edad y así quedó demostrado, se encuentra en una especial situación de vulnerabilidad respecto a su condición tanto física como mental. Inclusive esa apreciación la comparte intrínsecamente el agente del Ministerio Público en su pliego de inconformidades al destacar que existen consunción entre la calificativa de ventaja y la minoría de estado de vulnerabilidad, la minoría de edad y este estado de vulnerabilidad de la víctima. Respecto al agravio del Ministerio Público en relación al tema de la absolución en el delito de violación con penalidad agravada, en la sentencia impugnada el Tribunal de Enjuiciamiento Penal resolvió que no se acreditó la existencia de este delito. Dice o fundó esta consideración, esta resolución en que no fue demostrada la existencia de la cópula en términos de lo que previene el artículo 171 en su segundo párrafo. Y si hablamos de que en esta fracción segunda del mencionado 172 dice que se habla de que haya sido con objeto distinto al pene. Entonces que si el juzgador hubiera tomado esa consideración, estaría entonces perfeccionando la acusación del Ministerio Público con la consecuente violación a los derechos fundamentales del acusado. Por su parte, el Ministerio Público recurrente argumentó que la decisión anterior vulnera las reglas de la evaluación de la prueba, por los juzgadores pasaron por alto que se acreditó que la víctima o que a la víctima sí se le impuso cópula. Por lo tanto, observó solamente de una manera subjetiva los planteamientos que se hicieron durante la audiencia de juicio. Este colegio considera que son fundados los agravios de la representante de la Fiscalía, que se transgredió con lo que se demostró dentro del juicio, la seguridad sexual de la niña víctima de 6 años de edad, sin importar cuál haya sido el agente, la causa o la forma en que se llevó a cabo esta transgresión. Así las cosas, se reitera que la decisión del tribunal de considerar que no se acreditó el delito sexual mencionado partió de un examen segmentado y desvinculado a todas las demás pruebas que se fueron desahogando, y también en nuestras consideraciones que estarán a su disposición una vez que se haga el engrose de esta sentencia, podrán dar cuenta de cuál es el análisis que este colegio hizo, cómo llegó
o arribó a la conclusión que hoy estamos compartiendo. En guisa de ejemplo, les diríamos que el tribunal dijo que las piernas las tenía abiertas para de esa manera meterla a la bolsa. En la hipótesis que se planteó por el Ministerio Público, se dice que las piernas de la niña fueron forzadas severamente en vida y que esto se hizo para accederla carnalmente vía vaginal, que la niña pudo ser penetrada con un objeto miembro del cuerpo distinto al pene. Eso también está como parte de la hipótesis y por lo tanto es irrelevante, pues como lo hemos venido planteando, cuál fue la forma en que se desarrolló. El Tribunal de Enjuiciamiento sembró la duda sobre si lo que se introdujo en la vía vaginal fue el pene u otro objeto. Y lo que los médicos forenses determinaron, o es que solo lo que determinaron en su pericial, es que, o lo único que determinaron es que el objetivo era si había rasgos suficientes encontrados en la región vaginal de la víctima que son compatibles o no con un acceso carnal. Y en tratándose de niños, de niñas menores de 14 años de edad, como sí quedó demostrado, la presencia de estas huellas descritas son de importancia fundamental y por lo tanto consideramos esto hace significativo el planteamiento que el Ministerio Público recurrió. En el análisis de los agravios de la defensa, tendríamos que ver que del contenido de la sentencia se privilegia por parte de la defensa, claro, la teoría de que quien fue sentenciado no participó en la comisión del delito y que hubo otras partes, otras personas que estuvieron presentes y que no se hizo una investigación exhaustiva. Entonces, como les comentaba, hicimos un análisis de contraponer las pruebas que se plantearon durante la audiencia de juicio y cuáles son corroborables, qué partes tienen una mayor fuerza o peso de corroboración y por lo tanto poder tomar una determinación, una decisión apegada a lo que sucedió en realidad. Lo que quedó claro con la prueba de cargo es que la niña estuvo en el interior del domicilio del acusado y fue en donde fue violentada sexualmente y se le privó de la vida. Además, se consideró inverosímil la teoría del caso del acusado en el sentido de que él no participó en los hechos, ya que aunque fue en su domicilio y él dice que estaban otros dos sujetos, pues también se pudo haber sucedido que ya no se encontraban cuando sucedieron estos, que además los sujetos que estuvieron ahí con él cuando él encontró la bolsa no se encontraban ahí. Para él, o el defensor del sentenciado, él planteó que toda la situación se llevó a cabo enseguida del sillón, pero se encontraron huellas hemáticas en la cama. Aun y cuando él dice que trasladó la bolsa a la cama, es inverosímil pensar que los hechos sucedieron ahí solamente porque entonces no hubiera hecho una limpieza tan exhaustiva de la casa, lo hubiera hecho solamente del espacio en donde él consideró que hubieran sucedido estos hechos. La defensa también planteó algunas violaciones procesales con unidad de pruebas en materia de química y genética forense. Aquí tendríamos que arribar al planteamiento de que el sistema penal acusatorio tiene entre sus premisas fundamentales la continuidad en el proceso, de acuerdo al 20 constitucional, y esto quiere decir que el proceso se tiene que desarrollar de manera continua, que los actos se vayan siguiendo unos a otros en el tiempo. Por lo tanto, se tienen que desahogar las etapas y en cada una de estas etapas se tienen que ir cumpliendo a cabalidad con cada uno de las cuestiones que se pueden alegar en estos momentos. Y una vez que se agota y se avanza a la siguiente, entonces ya no es posible regresar a la anterior. Pues este tema se tiene que alegar en una etapa que es anterior, en la investigación, a la hora que se está tomando determinaciones respecto a la detención o a la etapa en que se llevó la investigación por parte del Ministerio Público y no
cuando ya fueron superadas, una vez en juicio, o tratar de meterla como elemento dentro de una sustanciación de esta naturaleza. De los antecedentes enviados para la sustentación del recurso, en concreto los recursos de audio y video de la audiencia de origen, no se obtiene indicio alguno que demerite la licitud y la legalidad de la obtención de evidencias en el domicilio del sentenciado. La orden de cateo, de aprehensión y el auto de vinculación a proceso se encuentran regulados dentro de la etapa de investigación que da inicio al procedimiento penal, y es ahí en donde se tiene que atacar. La sala constató que el Ministerio Público afirmó que la defensa sí fue notificada de la práctica de estas periciales sin que el defensor estuviera en condiciones de demeritar dicha afirmación, y además la perita explicó que se remitieron al laboratorio las genéticas diversas y muestras biológicas que empataron con la menor y con quien fue finalmente sentenciado. La conclusión del Tribunal de Enjuiciamiento Penal es en el sentido de que en el domicilio del acusado se encontró sangre que hizo un empate genético con la niña, y este declaró que los restos sin vida de la misma estuvieron en el interior del domicilio. Por lo tanto, se torna apegada al principio de la lógica y razón suficiente, sobre todo cuando en la hipótesis de descargo no se acredita por la defensa y del acusado que él no hubiera participado. Sí atendimos a que el Ministerio Público tiene en todo momento el deber de probar, y consideramos que con la prueba de cargo hay suficiente material para acreditar la responsabilidad penal de quien en su momento, que en este caso, ha sido sentenciado. En esta misma línea de análisis se tiene que las observaciones que realizó el defensor en sus agravios relacionados con la existencia de esta duda razonable respecto a la responsabilidad penal del sentenciado en la comisión de los delitos que se le atribuye y que gira sugiriendo responsabilidad del testigo de Ramón Medrano Ordóñez resultan ser las mismas que se formularon desde la audiencia de origen y respecto a las cuales en la resolución impugnada ya se tomaron determinaciones. Respecto, por ejemplo, a lo relativo a que se alusiona a un bat de béisbol que usaba el acusado y este no se investigó, me parece que los peritos se abocaron a la búsqueda de evidencia que consideraran de interés criminal, y si bien no se pudo determinar con qué objeto se golpeó a la menor, lo que sí se pudo determinar es que la causa de la muerte fue por golpes contusos y además la intervención de quien fue acusado en la comisión del mismo. La duda entonces solo puede surgir del análisis de pruebas que están disponibles dentro del proceso. Por otra parte, en los planteos defensivos, dice que se carece de coherencia respecto al órgano de investigación y las conclusiones a las que arribó. Consideramos que esto que alega la defensa respecto a la prueba de cargo del Ministerio Público fue suficiente para acreditar la responsabilidad penal de quien fue sentenciado. Mayor abundamiento respecto a la explicación que realiza el sentenciado. En su intento de descargo, la sala considera que de ser verídica la coartada del mismo, una vez que se dio cuenta del contenido de la bolsa negra, en lugar de haber limpiado y recogido el lugar, se hubiera asegurado de conservar los botes, los vasos, las botellas que utilizaron los presentes o quienes estuvieron presentes en la ingesta de alcohol para resguardar la información de que ellos estuvieron en su domicilio, toda vez que de acuerdo con la declaración de la señora, se desempeñó como policía y por lo tanto debe haber tenido este tipo de conocimientos. En el tema de la individualización de sanciones, el Tribunal de Juicio Oral, para determinar el grado de culpabilidad del sentenciado, determinó que era mínimo. El representante social solicitó se determine
revela un grado de culpabilidad equidistante entre la máxima y la mínima. Considera este colegio que son parcialmente fundados los agravios del agente del Ministerio Público, pues como en ellos se expresa, el Tribunal de Enjuiciamiento omitió tomar en cuenta circunstancias objetivas en torno a la realización de los hechos y particulares de la víctima que debieron haberse analizado de acuerdo a lo previsto por los artículos 68 y 69 del Código Penal. Por lo tanto, esta sala considera debe concluirse que el grado de culpabilidad del sentenciado debe graduarse en un punto que sea cercano al medio. De tal forma que la sala en reemplazo determina que el grado de culpabilidad es muy cercano al medio. Encontrarán en el engrose los fundamentos que hemos tomado en cuenta y las consideraciones con lo que hemos discutido en este colegio. Ahora bien, como además existe un concurso real de delitos y el artículo 76 del ordenamiento sustantivo en la materia se establece que se impondrá la sanción del delito más grave, la cual podrá aumentar con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes. La sala establece que sin pasar por alto los fines de reinserción del sistema punitivo, procede sancionar los hechos mencionados con una pena ejemplar por las repercusiones ocasionadas en los padres de la niña y por lo tanto deberá imponerse al sentenciado por el delito de homicidio agravado 40 años de prisión y por el de violación agravada 12 años de prisión, más la calificativa de violencia acreditada 2/3 partes de la pena, 8 años más, lo que nos da una pena de 60 años de prisión. Este colegio entonces resuelve que se dicta sentencia de reemplazo y se modifica la sentencia impugnada. Luis Ángel Trejo Lara es penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado en razón de la edad de la víctima y del delito de violación agravada calificada cometido en perjuicio de una menor de 6 años de edad que fue individualizada por sus iniciales, las iniciales de su nombre, por hechos que tuvieron verificativo el 15 de mayo de 2016 en el interior del domicilio ubicado en la Por su referida conducta se impone a Luis Ángel Trejo Lara la pena de 60 años de prisión. Se niega al sentenciado la condena condicional, el beneficio de la condena condicional. Se le condena además al pago concepto de reparación de daño por la cantidad de 364,522 pesos y 40 centavos y se exime totalmente de gastos del proceso al sentenciado. Además, a fin de explicar a la víctima indirecta del contenido de la presente resolución, que se gire a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a fin de que provea las condiciones e intérprete que lleve a cabo esa tarea en el entendido de que se debe tomar en cuenta que las víctimas se encuentran domiciliadas en la... Si hay alguna manifestación, alguna solicitud que quieran hacer, le pregunto a la gente del Ministerio Público. ¿No quiere que le enviemos una a su correo? Hacemos llegar una también a su correo. Esa copia será simple. Hasta que no inventemos nuestras firmas digitales, ya se las haremos llegar de manera más efectiva. Certificado. Muy bien. Si no hay algún asunto que consideren tanto la defensa como el Ministerio Público que debamos tratar, y así me lo permiten mis compañeros de este colegio, siendo las 11 horas con 24 minutos, con 32 minutos damos ya
por concluida esta audiencia de casación. Muchas gracias a quienes comparecieron a la misma.